Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema problemas legales respecto a la superficie y colindancias de la parcela. A manera de introducción, es importante considerar que existen parcelas de todos los tamaños, desde parcelas muy chicas, de menos de un cuarto de hectárea, parcelas medianas, vamos llamándole de 4 a 5 hectáreas, parcelas grandes de 20 a 30 hectáreas y parcelas muy grandes, cerca de 50 hectáreas. Y todas, por igual, legalmente son parcelas, mientras estén delimitadas como tal y cuenten con un certificado parcelario precisamente. ¿De qué depende su tamaño? Depende mucho de la cantidad de hectáreas que tenga el ejido, sobre todo cuando se llevó a cabo el acta de procede, que delimitó pues al interior las tierras de uso común, las tierras que conforman el asentamiento humano y el área parcelada, así como también de la cantidad de ejidatarias, ejidatarios, comuneros, comuneras y la forma pues en que se pusieron de acuerdo, sobre todo tomando en cuenta que un ejido casi siempre va a tener tierra buena, que es la más fértil, que es la que cuenta con agua, o tierra mala, la que su condición natural no permite ninguna clase de sembradío, o que nada más en temporadas de lluvia pudieran sacar un provecho. Entonces esos factores también determinan de qué tamaño van a ser las parcelas. Y recalco, independientemente del tamaño, todas las parcelas tienen ante la ley el mismo efecto legal y, por así decirlo, el mismo valor legal. ¿Cómo podemos saber la medida exacta de una parcela después de que ha sido delimitada y asignada y destinada como tal, como parcela pues? En primer lugar, se puede consultar el plano individual, que fue elaborado durante los trabajos de procede, durante las mediciones de la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras en Ejidos y Comunidades, por sus siglas ADAT, o en su caso, también ahora gracias a la tecnología satelital, es posible ubicarla mediante aplicaciones como Google Maps. Por ahí los ingenieros vacían ciertos datos técnicos y satelitalmente es ubicable la parcela. Y la otra opción es recorrerla físicamente, en especial su cerco o su corral, o las mojoneras que marquen, o los señalamientos que indiquen hasta dónde llegan sus límites. Por lo general el recorrido se hace también con algún sistema de medición como el GPS para ubicar sus coordenadas, de esa manera cerrar el polígono. El polígono pues recordemos que es aquella figura geométrica que no tiene una forma en específico, para que de esa forma se pueda ubicar con exactitud de manera física la parcela. Y esta pregunta por cierto es muy importante porque el Tribunal Agrario como autoridad siempre va a tener interés en que quede claro, en que quede demostrado que físicamente una parcela, una superficie de tierra llamada parcela existe, que seguramente es el motivo del juicio. ¿Cómo determinas la medida exacta? Primero hablé de la ubicación exacta, ahora hablo de la medida exacta. Pues insisto, del producto de las confirmaciones de las coordenadas que señale el plano individual, el trabajo en Google Maps o en GPS, se puede determinar con exactitud, con fracciones de hectárea, la superficie total que conforma
una parcela. Y a propósito de superficie, la parcela se mide en la escala de hectáreas. No obstante que en México la forma de medir superficies oficial son los metros. En el caso de las parcelas son por hectáreas, porque así están los sistemas de medición registrados al interior del RAN, del Registro Agrario Nacional. Existen dos leyendas urbanas acerca de por qué quedó en hectáreas y no en metros todo el sistema de medición del RAN. Unos aseguran que fue por instrucciones de Estados Unidos, que quien estuvo presionando para la firma del Tratado de Libre Comercio en 1992 para que se reformaran las leyes, incluyendo una reforma estructural a lo agrario. Otros dicen que en aquellos tiempos que se empezó a utilizar la tecnología satelital, los satélites estaban programados bajo esa escala de medir por hectáreas. Pero la realidad es esa. Las parcelas se miden por hectárea. Cuando encarguen un trabajo de medición a un perito, díganle que lo saque en la escala de hectáreas. Y a propósito, una hectárea mide 10.000 metros cuadrados. Y como un dato también interesante, necesario que sepan, es de que cada una de las orillas, por llamarlo de manera coloquial, o cada una de las colindancias, cada una de las coordenadas que van indicando la orilla de cada parcela, esas sí se miden en escala de metros, de centímetros. Es decir, el norte mide 50 metros, el sur 52 metros, el este 400 metros y así sucesivamente hasta cerrar el polígono. Y ojo ahí, la figura geométrica de la parcela no necesariamente es un rectángulo o un casi cuadrado. Puede tener una figura poligonal casi caprichosa. Es decir, no hay una regla respecto a la forma poligonal que va a tener la parcela. Ahora bien, vayamos al tema. Los problemas legales, ya dada la introducción, los problemas legales que se originan con motivo de la superficie, de la ubicación o del tamaño de una parcela. Insisto mucho, en esta ocasión en especial me estoy refiriendo a las parcelas que han sido delimitadas como parcela, se le ha generado un certificado como parcela y por lo general se ha asignado a una ejidataria o ejidatario en lo individual, excepto aquellas parcelas que quedan destinadas para la parcela escolar, para la parcela de la mujer, para la parcela de la juventud. En la mañana comentaban por ahí, preguntaban que si a un municipio se le puede asignar una parcela si su finalidad es usarla para el beneficio de la propia población ejidal, del propio ejido. La respuesta es no. Los municipios, las autoridades públicas de cualquier nivel no pueden ser titulares de la parcela, de parcelas, porque la ley lo prohíbe. En ese sentido, habremos que remontarnos al origen de las leyes agrarias del Plan de Ayala, donde se pretendía que las tierras no fueran del gobierno. Y de alguna manera ese eco todavía llega hasta los tiempos actuales. Una autoridad pública, una persona moral, incluso privada, no puede ser titular de parcelas, al menos que le cambien el destino, el régimen, sobre todo el régimen, que adopte el dominio pleno, se convierta en propiedad privada, se inscriba debidamente en el registro público de la propiedad y el comercio del municipio que corresponda. Entonces sí, el municipio puede ser titular de. Ahora ya no es propiamente una parcela ejidal o comunal, ahora es una parcela con título de propiedad. En el estricto derecho es una propiedad privada, pues, y ahí ya no hay problema. ¿Qué tipo de conflictos podemos encontrar
en relación a una parcela. De los más recurrentes son cuando una parcela colinda o es vecina o sus límites están a un lado de otra parcela ejidal, de otro ejido distinto, de una comunidad diferente, o de tierras de uso común del mismo ejido, o de la zona urbana, de caminos, de carreteras, de propiedad privada, pequeña propiedad privada en la zona rural, o incluso de zona federal o territorio nacional, que aún queda poco, o de ríos, de arroyos. Ahí se pueden generar problemas respecto a los límites. De hecho, aún me siguen planteando casos reales, desde luego, donde descubrieron que después de años hubo un error en la medición, desde el origen. Me refiero pues durante los trabajos del Procede, durante los trabajos que realizaron para la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras, de ADAT, o asignación pues de tierras. En aquellos tiempos, el gobierno contrató ingenieros particulares. De hecho, se hacían brigadas. Los ingenieros no conocían los ejidos, no conocían las comunidades que fueron a medir. Y ellos se basaban a lo que la comitiva, integrada por lo general por el comisario ejidal, consejo de vigilancia, y por ahí algunos ejidatarios que conocían bien los límites de un ejido, y con el plano en la mano de dotación, de ampliación de dotación, o plano que se ejecutó después de la dotación, pues hacían el recorrido para, en primer lugar, delimitar la superficie total del ejido, de la comunidad. Y después venía la delimitación interna. Por lo general, la mayoría de los ejidos ya tenían previamente dividido, ya tenían previamente repartido, ya tenían cada uno trabajando su parcela. Y los trabajos consistían en que se recorrían los cercos, los corrales, los señalamientos, y a partir de ahí se marcaban las coordenadas para determinar cuánto iba a ser la superficie exacta en hectáreas de cada parcela. Pero como los ingenieros eran de fuera, venían sobre un contrato ya pagado, pues traían prisa. Y muchas veces tomaban como referencia lo que los propios ejidatarios o comuneros les indicaban. Eso generó errores al momento de que las coordenadas que tomaban en el campo de manera física eran basadas en programas de computadora para después ser procesadas y generarse ese plano interno, el general, y luego los planos individuales, es decir, de cada parcela, el plano de ubicación topográfica o ubicación física. Hubo parcelas entonces que se midieron con superficie de más, con superficie en exceso, y hubo parcelas que se midieron de menos, es decir, les faltó superficie de acuerdo a la realidad, de acuerdo a los cercos. Entonces, dice la ley agraria en su artículo 61 que los inconformes por las mediciones tenían o tienen un plazo de 3 meses contados a partir de que se celebraba la asamblea de Procede, la asamblea de ADAT, la asamblea equivalente. Muchos ejidatarios que no se dieron cuenta que sus parcelas estaban incorrectamente medidas, desde luego que no impugnaron esa acta. Se dieron cuenta meses después de los 90 días, se dieron cuenta años después, incluso se dieron cuenta ya los sucesores, los herederos de las parcelas, y pues no había duda que ahí ya les había prescrito el término de los 3 meses, ya le había caducado ese derecho. Y debido a que no impugnaron, la ley es clara de que se entiende que estuvieron conformes. Y por desgracia la ley agraria no maneja ninguna excepción de que, por ejemplo, si por
ignorancia, por desconocimiento, por indesidia, por inocencia, no se aseguraron de las medidas de sus respectivas parcelas, después de los 3 meses ya quedaba asentado de que lo aceptaban como tal. La única excepción que hace el artículo, bueno, la única excepción que vino a plantear la Corte años después, fue que los 3 meses no le contaban a las personas que no eran ejidatarios. Y eso tiene una lógica, de que si algún posesionario irregular, si algún avecindado, ellos no tienen derecho a entrar a las asambleas, por lo tanto no les es obligatorio los acuerdos que ahí se tomen, incluyendo la medición de tierras, a ellos les empieza a correr el plazo 3 meses a partir, los 3 meses a partir de que se enteran. Es decir, bien pudieron haber pasado 10 meses, 3 años, 5 años, y pueden demandar la nulidad de la asamblea del procede. Respecto a que sean inconformes que una parcela les está invadiendo, por ejemplo, su tierra, o les está perjudicando de alguna u otra manera. Entonces, legalmente, la superficie correcta, la superficie exacta de una parcela es aquella que quedó plasmada durante los trabajos de Procede. Por cierto, esa asamblea de Procede también algunos le llaman asamblea del INEGI, porque el INEGI, como dependencia pública federal, también controla sistemas de medición. De hecho, pues tienen el plano de todo el país a escala y a mini escala y con todos los detalles. Entonces apoyaron al Registro Agrario Nacional para que se llevaran a cabo las mediciones, pues literal, de casi todo el territorio nacional, porque en aquel tiempo, de hecho, allá por el 92, era más de la mitad la superficie que pertenecía a los ejidos y a las comunidades y a las colonias agrícolas. De modo que aunque el plano esté incorrecto, que no cuadre con las mediciones de la parcela de manera física, en la realidad, ese ya es el problema que debieron haber demandado en su momento el titular de la parcela. Y a propósito, si es la viuda quien hereda la parcela, uno de los hijos o un adquirente, es decir, un comprador, un adquirente a través de un contrato de enajenación gratuita o enajenación onerosa, quien adquiere la parcela, ellos ya no pueden demandar. Ese derecho le prescribió a la persona que originalmente le asignaron la parcela, y le prescribió, pues, insisto, el derecho de demandar en los 3 meses después de haberse celebrado la asamblea. Ahí también se presenta el problema de que muchas asambleas, para que concluyeran los trabajos, llevaron meses, porque se rectificaban algunas zonas, algunas parcelas, los nombres de asignación. Entonces estaban en el limbo respecto al plazo. En el limbo me refiero a que literal los ingenieros entregaron los trabajos, pero seguían saliendo detalles. Los visitadores pues no eran ingenieros, la gran mayoría. Entonces ellos más bien se hacían, los visitadores, del trabajo de checar a quién se le estaba asignando, si estaban correctos los nombres, si eran las personas indicadas. En pocas palabras, no se dieron cuenta los perjudicados cuando oficialmente concluyeron los trabajos de medición de una parcela, pero ya le estaba corriendo el plazo. En estricto derecho, en mi opinión, los 3 meses deben de contar a partir de que el acta ingresa al RAN para su revisión e inscripción. Aunque también ahí hay otra variante. ¿Qué tal si entró el acta de asamblea el 10 de noviembre al RAN, pero el RAN no la calificó, la regresó por observaciones? ¿Se entiende o no que ya oficialmente está hecha el acta como para que empiecen a correr los 3 meses? O si está en poder todavía de la Procuraduría Agraria, haciéndole los últimos reajustes, las últimas correcciones, están o no corriendo los 3 meses.
Ese también era otro de los problemas. Y de hecho sigue existiendo ese problema porque ahora las asambleas que se están celebrando, como las de FANAR, las de Rajá, que principalmente se encargan hasta antes de la pandemia de regularizar la zona urbana, pues también se presenta esa situación de a partir de cuando me empiezan a correr los 3 meses por aquello de que no se me prescriba el derecho de demandar su nulidad parcial si estoy inconforme respecto a cómo están delimitando las tierras. Tengan en cuenta esa situación siempre. Entonces, pues ahí tenemos la situación de las variaciones entre su tamaño real y físico en comparación con las medidas que señala su certificado parcelario y que trae o que puede traer un error pues desde origen. Ahí están las sugerencias de qué es lo que se puede hacer o legalmente qué es lo procedente. ¿De qué manera se puede corregir un error de una parcela respecto a sus límites y colindancias? ¿De qué forma se pueden rectificar pues esa inconformidad, ese desacuerdo, ese perjuicio? Sobre todo pues si la parcela en el plano mide menos de la cantidad de hectáreas que mide en la realidad. Pues aunque parezca absurdo y muy obvia la respuesta, pues tienen una opción segura. Es de que pueden volver a hacer una segunda o una asamblea más de ADAT, de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras. Y ahí aprovechar y rectificar. La ley no les prohíbe a ningún ejido, a ninguna comunidad, a hacer las asambleas de asignación de tierras y destino las veces que quieran. El gran problema ahorita que tienen varios ejidos es de que ya no completan el quórum legal que exige la ley agraria para una asamblea de formalidades especiales, que es la única opción respecto a la vía de la asamblea. Porque algunos fallecieron y no actualizaron sus derechos los herederos, los sucesores, otros se fueron del ejido, del poblado, y nomás no se completa el quórum legal. Porque se debe de tomar en cuenta para el quórum legal la lista de ejidatarios o comuneros que reporte el RAN, es decir, los que están inscritos allá en el RAN. Y allá en el RAN siempre están inscritos todos, sobre todo los pioneros, los fundadores. Y en la realidad, si es un ejido de 300 integrantes, legalmente reconocidos como ejidatarios, a las asambleas nada más van de 380. Y esto antes del COVID, antes de la pandemia. Así que pues muy difícilmente se puede integrar el quórum legal. El otro mal necesario pudiera ser adquiriendo el dominio pleno de ambas parcelas que están por rectificarse. Ya con dominio pleno no hay ningún problema, porque pues de hecho deja de ser parcela ejidal o comunal y se convierte técnicamente en una propiedad privada ubicada dentro de las tierras del ejido. Ahí el problema está de que muchas veces quien se benefició en papel, le llamo yo, en el certificado, en el plano, que le midieron hectáreas de más, superficie de más, que en realidad no le corresponde, pues a veces no están de acuerdo en que se haga la rectificación, porque virtualmente ellos son dueños de más superficie. A veces también, afortunadamente, sí son conscientes de que respetan lo que no les corresponde y buscan la manera de cooperar. Ojo ahí. Ha habido casos muy, pero muy excepcionales, donde el mismo tribunal o los colegiados hacen una excepción a la regla y sí llegan a rectificar las medidas de una parcela cuando es más que evidente que se trató de un error humano. Y no importa que hayan transcurrido más de 3 meses, más de 3 años. Sobre todo cuando una parcela, por ejemplo, quedó abarcando superficie de zona urbana. Una parcela quedó abarcando un camino de paso obligatorio. Cuando una parcela quedó abarcando un río, un arroyo de donde todos se benefician. Ahí la autoridad agraria o el colegiado sí puede hacer a un lado aquello de que la modificación de la superficie de una parcela atenta contra el principio de la indivisibilidad. Ya me ha tocado llevar algunos casos de esos y
en algunos, insisto, sí han dictado sentencia en ese sentido. Pero esa es la excepción. La regla general es de que el tribunal te aplica la indivisibilidad de la parcela. Otro de los problemas con los límites y colindancias es de cuando uno de los vecinos o cualquier persona, pues, titular de una parcela, mueve los cercos, mueve el corral, porque considera él que está moviendo los cercos al lugar donde deben de estar, porque que esa era la medida original, porque que su abuelo, en los tiempos de su abuelo, esa parcela hasta allá llegaban los límites, o que vendió y no le pagaron y ahora quiere recuperar, y cualquier pretexto o cualquier situación real, pero que legalmente no es la forma, pretenden corregir. Ahí la persona afectada o perjudicada porque el vecino le remueve el cerco, porque mueve el cerco y le quita superficie, le invade superficie, puede ser la demanda ante el tribunal agrario y la prestación que van a solicitar, la pretensión motivo de la demanda es que se confirme la medición, el límite exacto de la parcela por parte que le pertenece al actor y consecuentemente el tribunal ordene la correcta reubicación del cerco, del límite del corral. Y no está por demás pedir como consecuencia que esa fracción, la superficie en conflicto, porque removieron el cerco, se declare que es el actor, pues, quien tiene el mejor derecho a poseer, como consecuencia que el tribunal va a rectificar. Y ojo ahí, no cometan el error de señalar como pretensión la modificación de los límites, la modificación del cerco. Porque la parcela, si viene así desde de la edad o del procede, así la va a confirmar el tribunal agrario. Y otra situación real, también que me han expuesto, es cuando una parcela colinda con un arroyo, con un río, es decir, con un flujo natural de agua, aunque se forme a veces en tiempo de lluvias nada más, o en crecientes de ríos o de esteros, pues resulta ser de que pues la tierra finalmente tiene vida. Y con el transcurso de los años, un río puede mover su curso notablemente o ligeramente. En pocas palabras, un río puede hacer que una parcela que está a su alrededor gane terreno por el movimiento natural, insisto, del río. Que se vaya moviendo pues ligeramente el río y de repente 5 años después ya le dejó media hectárea por haberse movido el río. O al revés, por el movimiento del río, del arroyo con las crecientes, le comió tierra, por así decirlo, le quitó tierra, invadió el agua, el flujo, la parte o la orilla de una parcela. Existe en materia civil el derecho de accesión o abulsión. En México le llamamos más accesión. En lo agrario se da ese fenómeno con parcelas que tienen esa característica de que colindan con un río o con un arroyo. Y por el hecho de que el río le dé terreno de más o le quite terreno, no significa que se va a modificar el certificado parcelario. Si nadie le reclama de que el río le dejó media hectárea de más, pues qué bueno, se sacó la lotería sin comprar cachito. Pero si le quita tierra, la corriente del río, pues qué mal, te tocó bola negra, dijeran en el ejército cuando vas a hacer por ahí el servicio militar. Y me ha tocado gente que cuando el río le come parte de su superficie a la parcela, pues recorre el cerco hacia el lado contrario. Y pues el vecino inconforme dice, oye, ¿por qué me estás recorriendo el cerco? Porque ahí el río me quitó. Sí, pero pues yo no tengo la culpa. Entonces, si se van a pleito, el tribunal agrario va a confirmar que las superficies exactas, los cercos exactos,
los corrales deben de estar de acuerdo a los planos que vengan en sus respectivos certificados parcelarios. Así las cosas, entonces, con asuntos de problemas con los límites de las parcelas, esos son de los principales. Dejen ahí en sus comentarios qué otras modalidades de problema han conocido, les han planteado, relacionados pues con los límites y colindancias de las parcelas. Ayuden a contestar las preguntas que se hacen. Esta dinámica, pues, insisto siempre, nos enriquece más en esa medida. Y también pues compartan estos videos porque siempre terminan llegando a manos de personas que realmente necesitan esta información que se da de manera gratuita con el único y principal ánimo de ayudarnos entre todos. Nos vemos pues en la siguiente transmisión.